Hola a todos. Hoy nos ocupamos de un caso resuelto por la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca. En primera instancia se rechazó la demanda. En la Cámara se consideró que el establecimiento médico había incumplido su deber de seguridad o deber de garantía. Se encuadró la responsabilidad en las normas del Código Civil actualmente derogado, dada la fecha en que se produjeron los hechos. Es un caso que lleva muchos años de tramitación. Dentro de ese encuadre se ubicó la responsabilidad en la órbita contractual y a la hora de determinar los rubros indemnizables, se hizo lugar al daño moral reclamado por los padres. Los jueces hicieron lugar al reclamo, por un lado por considerar que como estábamos en la órbita de un incumplimiento contractual no correspondía a la aplicación del artículo 1078 y además por tener en cuenta que incluso el artículo 1078 había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para casos como este. Además, y esto como una referencia al margen, tengamos en cuenta que el actual artículo 1741 del Código Civil y Comercial recepta la doctrina y jurisprudencia existente en la época del Código derogado, que entendía que correspondía habilitar la legitimación activa a los padres en aquellos casos donde la víctima hubiera sufrido una grave discapacidad, como es este caso. Una aclaración muy interesante también: como en la demanda se reclamó por los perjuicios sufridos como consecuencia de la grave discapacidad producto de la mala praxis, y también se reclamó por la muerte del menor ocurrida 7 años después, los jueces solo hicieron lugar a la demanda en lo referente a la grave discapacidad, porque entendieron que existía relación causal adecuada entre el hecho, la mala praxis, y la grave discapacidad. No hicieron lugar al reclamo por fallecimiento, por entender que este fallecimiento, que se produjo, insisto, cuando el menor ya tenía 7 años, no guardaba relación de causalidad adecuada con la mala praxis. Un tema muy interesante, dentro de los muchos temas muy interesantes que trata este fallo, es el referido a la cuantificación. Acá sí, los jueces de Bahía Blanca toman el criterio que hoy ya está establecido en el artículo 1741 de la satisfacción sustitutiva o compensatoria, ¿no? La cuantificación del daño moral o daño extrapatrimonial debe guardar relación con las satisfacciones sustitutivas o compensatorias. Lo que se trata de resarcir no es el dolor, sino de procurar un consuelo. Pero el gran tema es, en estos casos, ¿cuál es el placer sustitutivo que pueden tener los padres cuando el hijo sufrió una grave discapacidad como producto de una mala praxis? ¿Qué placer pueden tener? El juez reconoce esta situación, pero tomando en cuenta lo imperfecto de la solución y teniendo en cuenta también que en la demanda no hay mayores elementos para saber cuál podría ser ese placer, entiende procedente conceder una suma de dinero de 9 millones de pesos que permitiría la adquisición de una vivienda modesta. 4 millones y medio para cada uno de los padres. Es un tema
tremendamente debatido, de la aplicación de esta teoría de los placeres sustitutivos o compensatorios. Sea como sea, ahora es una pauta que figura en el artículo 1741. Dejó de ser un tema doctrinal o jurisprudencial y está en una norma específica. Y es una obligación de los jueces aplicar esta pauta. Más allá de que la podamos considerar adecuada o no en algunos casos como este que estamos viendo. Pero por lo menos obliga a los jueces a explicitar por qué llegaron a determinadas sumas. ¿Por qué 9 millones y no 7 o 45? Un detalle al margen: con nuestra galopante inflación, surge la pregunta de si no sería interesante que las indemnizaciones en algunos casos se expresen en otro tipo de moneda, moneda fuerte, como suele decirse, aunque sin curso legal, como podrían ser los dólares. Después de todo, el resarcimiento, la obligación resarcitoria, es una obligación de valor, no es una obligación de dar dinero. Lo digo para mantener el poder adquisitivo de esas indemnizaciones entre la fecha de sentencia y el momento en que se termine pagando esa indemnización, que a veces, como todos sabemos, puede diferir en bastante tiempo y no ser compensado por los intereses moratorios. Espero que les resulte interesante este fallo. Recomiendo la lectura, es extenso, pero trata muchísimos temas muy interesantes, sobre todo los análisis que hace el juez en materia de pérdida de chance, y los espero en el próximo video. Hasta luego.